La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5. Capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. El alfil fianchetado de blancas se coloca activamente, controlando la gran diagonal. Un movimiento sólido y preciso. Negras completa el desarrollo fianqueto, reflejando la disposición de blancas. Un movimiento sensato que mantiene el equilibrio. Blancas reivindican espacio en el centro con un avance de peón. Un movimiento sólido, manteniendo la ventaja. Negras enroca para la seguridad del rey y la influencia central. Un movimiento preciso, manteniendo la igualdad posicional. Blancas desarrolla un caballo, preparándose para el control central y la coordinación de piezas. Juego sólido. La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna G a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Negras reposiciona un peón, reforzando el centro. Una respuesta sólida, manteniendo el equilibrio dinámico. Blancas continúa el desarrollo de caballo, buscando influencia central, juego sólido en el equilibrio dinámico. Negras avanza un peón para disputar el centro. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Blancas enroca, asegurando al rey y preparándose para la acción del medio juego. Sólido y preciso. Negras cambia peones en el centro. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico actual. Blancas recaptura un peón, reforzando el control central. Un movimiento sólido que mantiene una ligera ventaja. Negras desarrolla un caballo a una casilla central. Un movimiento sólido, manteniendo la ligera ventaja para blancas. Blancas avanza un peón para restringir el espacio de negras en el flanco de dama. Juego sólido, consolidando la ventaja. Negras contrarresta el avance de peón de blancas, previniendo mayor expansión en el flanco de dama. Defensa sólida. La jugada la torre a la casilla B1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B4, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Blancas retira el caballo a una casilla más flexible. Sólido juego posicional, mejorando la actividad de pieza. Negras desarrolla el alfil, conectando piezas y preparándose para la acción. Movimiento sólido. Blancas se prepara para expandirse en el flanco de dama. Sólida maniobra posicional. La jugada la torre a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E8. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla A3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla A4, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla A4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A4, debilitando la estructura defensiva rival. Negras centraliza el caballo, mejorando su alcance. Colocación sólida de pieza. La jugada el caballo de la columna C a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla A4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla A4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A4.
debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla C5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el caballo captura en la casilla A4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C4, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C8 para afianzar el control posicional. Negras recaptura el peón, consolidando la posición. Un movimiento sólido que mantiene la presión. Blancas avanza un peón central, dominando aún más el tablero. Juego sólido, consolidando la clara ventaja. Negras desarrolla el alfil, apuntando a disputar las piezas de blancas. Un movimiento sólido. Blancas centraliza la dama, coordinando atacantes. Juego sólido, manteniendo la ventaja. Negras avanza un peón, intentando crear contrajuego. Un movimiento sólido. Blancas captura un peón con la dama, aumentando la presión material. Ejecución sólida. La jugada la dama a la casilla G5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla A5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas maniobra un caballo a una avanzada atacante. Juego sólido, explotando las debilidades de negras. Negras activa la torre, buscando contrajuego. Un movimiento sólido que mantiene la compleja posición. Blancas inicia expansión de peones en el flanco de dama. Estrategia sólida para aumentar el espacio. Negras cambia peones, abriendo líneas. Un movimiento sólido, intentando simplificar. Blancas recaptura, manteniendo fuerte control central y actividad. Juego sólido. La jugada la dama a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla H4, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla H4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla C3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla D7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla D7, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la dama a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Negras captura un peón, simplificando y aliviando presión. Un movimiento sólido. Blancas captura un caballo, manteniendo una ventaja posicional significativa. Ejecución sólida. La jugada la torre captura en la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Negras centraliza el caballo, mejorando su potencial defensivo y ofensivo. Juego sólido. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna F a la casilla D8 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas centraliza la dama, aumentando la presión. Juego sólido manteniendo una fuerte ventaja. Negras avanza un peón, intentando crear espacio. Un movimiento sólido. Blancas juega un movimiento profiláctico de peón, asegurando al rey. Juego sólido. La jugada la dama a la casilla G5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F2 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla F2, de un intercambio favorable.
permitiendo la dama a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna B a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Blancas reposiciona la torre, preparándose para un ataque decisivo. Estrategia sólida. La jugada a la torre a la casilla E8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna E captura en la casilla F2 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla F2, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla E3, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Negras captura un peón, recuperando algo de material, un movimiento sólido en una situación compleja. Blancas recaptura, manteniendo una fuerte iniciativa. Ejecución sólida del ataque. La jugada la dama a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E1 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a la torre a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Blancas desarrolla el alfil a una casilla activa de ataque. Sólida presión posicional. La jugada la torre a la casilla F7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla G5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual la torre a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Blancas activa la torre a una columna crucial. Juego sólido, presionando la ventaja. Negras da jaque al rey, buscando interrumpir el ataque de blancas. Un movimiento sólido. Blancas mueve la torre, reforzando el control y preparándose para atacar. Estrategia sólida. Negras centraliza la torre, buscando contrajuego defensivo.
Sólida actividad de piezas. Blancas centraliza la dama, creando amenazas abrumadoras. Juego sólido y ganador. Negras mueve la torre, manteniendo presión defensiva. Un movimiento sólido. Blancas captura el alfil, simplificando a un final ganador. Ejecución sólida. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla E5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Abriendo paso a la dama a la casilla C8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla E6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla H1 para afianzar el control posicional. Blancas da jaque al rey con la dama, forzando mate o pérdida material significativa. Movimiento sólido y decisivo.